Capítulo 6. La segunda prueba. 3. Dominarlos no era una opción para mí, y aunque el objetivo del juicio era el asesinato, eso era casi imposible con los guardias de guardia. El barro celestial no cambiaría ese hecho. Finalmente, considerando el ridículamente corto límite de tiempo, no se puede ser demasiado exigente. Bruce, una antorcha encendida que hice juntando un poco de madera seca del suelo. Miré nerviosamente la llama danzante antes de guardarla en el inventario. No sabía cómo funcionaba el inventario, pero la antorcha permaneció encendida mientras estuvo dentro del inventario. Pero eso no significaba necesariamente que la antorcha ardiera. Tener esto fuera podría hacerme ganar un buen dinero. Me habría apuntado a un gremio y habría trabajado como salvaguarda de objetos importantes o incluso como transportista. La torre estaba dando este tipo de habilidades de forma gratuita. Centrémonos en la situación actual por ahora. Contuve la respiración por la anticipación. Con solo lanzar esta antorcha incendiaría todo el bosque. Este fue el loco método que se me ocurrió. Si este era un lugar creado por la torre, no tenía que preocuparme por las consecuencias de incendiar el bosque. E incluso si este lugar existiera en la vida real, no me importaría mientras volviera a la zona de espera. Algunos podrían decir que esto era irresponsable, pero no tenía ninguna responsabilidad de preocuparme por este lugar. Mi vida tenía prioridad sobre lo que fuera. Ni siquiera me sentí culpable. Después de causar un incendio, tendría que escoger a los orcos separados uno por uno. Una vez que aumentara mis estadísticas usando las almas de los orcos, tendría una oportunidad mucho mejor contra el jefe. Podría haber pensado mejor este plan, pero no habría hecho ninguna diferencia. No hay otra solución para esta prueba. ¿De qué me va a servir dudar? Aunque era extraño que el objetivo de la prueba fuera el asesinato. La valla parecía muy resistente, y el puro número de orcos hacía difícil colarse sin importar la hora del día. Ni siquiera podré huir si fallo en mi intento de asesinato. Habría demasiado riesgo como para intentar colarse, pero provocar un incendio era diferente. Todos los orcos cazadores salen a cazar temprano en la mañana. Contrario a su apariencia, eran una especie muy trabajadora. Y una característica de la especie orco es que una vez que salían, no volvían a su tribu hasta el atardecer. Mirando el sol, debería ser alrededor del mediodía en este momento. ¿Deberían estar lo suficientemente lejos de su aldea ahora? ¿Sería capaz de luchar contra ellos sin su principal fuente de fuerza? Con una parte de su ejército desaparecido, mis posibilidades de acabar con ellos aumentaron drásticamente. Era solo un estereotipo que todos los orcos pueden luchar. Incluso las mismas especies de monstruos tienen rangos. Los orcos obreros habían sido designados como obreros porque no eran aptos para luchar. Y los orcos guardianes son los orcos que no eran lo suficientemente buenos para ser orcos cazadores. El número de guardias en el frente y la escala del cerco sugieren que no son demasiados. Conservadoramente, debería haber 2 o 3 guardias y solo un viejo orco como su jefe. La Asociación de Cazadores publicó una declaración oficial diciendo que el orco más viejo se convierte en el jefe de la tribu, así que esa información debería ser exacta. Si podía causar una conmoción mientras la mayor parte de su poderío militar estaba lejos, tenía una oportunidad de poder aniquilarlos. Solo tengo que mantener la calma y disminuir su número. Cambiaría la marea de la batalla. Eso significaba que tenía que matar al menos a 2 o 3 orcos mientras estaban confundidos.
No soy lo suficientemente fuerte para luchar contra ellos en la entrada de la puerta. Necesito aumentar mi fuerza al menos a 20. Si tuviera suficiente fuerza para poder enfrentarme a un orco, todo iría mucho mejor. Existía la posibilidad de que los orcos se agruparan, pero las probabilidades eran bajas. Típicamente, conseguirían un poco de agua si creen que pueden soportar el fuego. Entonces, la mayoría de los orcos se dirigirían al río o lago cercano por algo de agua. Los orcos más ocupados serían los orcos trabajadores, y podría aprovechar ese tiempo para matarlos una vez que estuvieran lo suficientemente lejos de la aldea. Si hay riesgo de muerte, haga lo que haga, tengo que elegir el plan más seguro. Eso no había cambiado desde el tutorial. En lugar de correr en busca de una salida que podía existir o no, opté por luchar contra el golem de arena con el arma dada, porque eso era más seguro. Yo era el único que podía perder algo por dudar. Tenía que matar antes de que me mataran. Lo recordé mientras daba un paso adelante. Ahora era el momento de actuar. Tras terminar mis preparativos, comencé a avanzar hacia la marca del mapa. No había tiempo que perder. Volví a tumbarme en el suelo mientras me arrastraba por la hierba. Me cubrí de barro celestial. Pero nunca se es demasiado cuidadoso. Solo había aprendido sobre esto en los libros, así que era la primera vez que lo ponía en práctica. Un error podría acabar costándome la vida. Shik, shik. Al cabo de un rato, volví a oír a los orcos más allá de la hierba. Mantuve mi respiración firme mientras me arrastraba lentamente. De vez en cuando observaba a los guardias con la respiración contenida. No importa lo fuertes que fueran estos orcos centinelas, no eran tantos. Solo los mantenían cerca de la aldea como refuerzo cuando los cazadores no estaban. Probablemente piensan que pueden hacer frente a las invasiones mientras un par de ellos se queden. Esta era también una característica de la especie orco. Según la Asociación de Cazadores, los orcos guardianes no siempre están de patrulla. Vuelven a la aldea para comer y almorzar. No se quedan mucho tiempo, pero sigue siendo una información útil. Hay casos en que los trabajadores van de patrulla en su lugar debido a la falta de guardias, pero eso no es importante para mí. Los orcos trabajadores tienden a ser mucho más débiles que los otros tipos de orcos. Si estos guardias corrían hacia su fuente de agua, tendría que encargarme de ellos en secreto desde la retaguardia. Pero antes tenía que pasar desapercibido y permanecer totalmente en silencio. Después de todo, el barro solo enmascaraba el olor y la vista. Esta era la parte más importante del plan. Cada músculo del cuerpo se puso rígido mientras observaba mi entorno. Justo cuando mis piernas estaban a punto de dormirse. «Shik, shik». Uno de los guardias exhaló pesadamente mientras saludaba al otro. ¿Me habrán visto? Instintivamente abrí mi inventario para prepararme para una batalla, pero me di cuenta de que me había equivocado. Tap, tap. Con aspecto agotado, los guardias bostezaron y retrocedieron hacia la valla de madera. Esto era lo que estaba esperando. Quizá no tuviera otra oportunidad. Me levanté en silencio y elegí un lugar para prender fuego. Hierba alta y valla de madera. Era perfecto para propagar el fuego. Saqué la antorcha del inventario. Brush. El fuego se extendió por la hierba como si tuviera vida propia. Lo llevé hasta la valla y los árboles cercanos para propagarlo aún más. Brush. El humo llenó el aire en un instante. Lancé la antorcha al otro lado para invocar otro fuego. Pensé que podría ser demasiado fuego para acabar con 1 o 2 orcos, pero ¿qué podía hacer? Mejor más grande que más pequeño. Me escondí detrás de uno de los árboles no afectados y esperé su respuesta. Los trabajadores no tardarían en salir para acabar con esto. Esto debería ser lo suficientemente pequeño como para que se apresuren a detenerlo.
La propagación era rápida, pero no hasta el punto de no poder detenerla. Después de una corta espera, ¡Shik! ¡Shik! Oí un grito de pánico más allá de la valla. A continuación, un orco corrió hacia el fuego a toda prisa. ¿Es un centinela? No, no estaba armado. Era un orco trabajador. ¡Shik! 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 Miró horrorizado como las llamas se hacían más grandes. Retirado, se quedó allí, confundido en cuanto a qué hacer a continuación. Entonces, di mis primeros pasos hacia él. Nunca habría una oportunidad más perfecta. Ni siquiera es un guardia que pueda defenderse eficazmente. No lo pensé mucho y me moví según mi plan. Corriendo hacia su espalda, me empujo del suelo y cierro la distancia. Ta, ta, ta. ¿Sí? ¿Sik? Mientras el orco se daba la vuelta presa del pánico, snap, sik, 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 sí. Le clavé la espada que saqué de mi inventario en el estómago. No había forma de que pudiera reaccionar a esto. Sin siquiera poder soltar un chillido, el orco se tambaleó hacia atrás, dejando escapar gritos sin voz. Algunos pueden simpatizar con los monstruos, pero yo estaba lejos de ello. Era culpa suya que mi vida estuviera arruinada. Toma eso, bastardo. En lugar de sentir culpa o emoción, los latidos de mi corazón se ralentizaron. Saqué mi espada para clavársela directamente en el corazón. No hubo vacilación. Shh, yek. El orco dejó escapar un débil suspiro antes de ser envuelto por una niebla negra. Sí, esto era lo que estaba esperando. Activando habilidad innata nigromancia. ¿Te gustaría absorber el espíritu del orco? S.N. Coloqué el cadáver del orco en el suelo para que no hiciera ruido y pulsé allí. Has absorbido el alma del orco. Número de almas en posesión: 1, 5. Proficiencia aumentada en un 9%. Cambié el alma por estadísticas en cuanto la absorbí. Aumento permanente de tus estadísticas usando las almas en cautiverio. Fuerza aumentada en 4. Agilidad aumentada en 2. Número de almas en posesión: 0, 5. Abrí mi ventana de estado mientras sentía un subidón de adrenalina. Hansun Yeun. Fuerza, 16. Resistencia, 11. Agilidad, 11. Maná, 8. Habilidad innata, nigromancia, F. Habilidad, regeneración acelerada, Egia 1. Mi fuerza se acerca a 20 ahora. Mi resistencia y agilidad también pasaron de 10 y están en camino a 20 también. Ahora debería ser capaz de manejar a un orco en una batalla directa, pero no tuve mucho tiempo para darme una palmadita en la espalda. Shh. Ya. Esta vez era un orco guardián completamente armado, pero no estaba asustado como la última vez. Hubiera estado inseguro si hubieran sido 2 orcos, pero vino solo. Sintiéndome bendecido, murmuré una palabra en voz baja. Inventario. Saqué mi escudo y me puse cara a cara con el orco. Hora del espectáculo. Capítulo 7. La segunda prueba. 4. Sorprendentemente, sucedió en un instante. Mis estadísticas fortalecidas jugaron un papel en derribarlo, pero fue sobre todo porque estaba en estado de shock por la situación. Pero has absorbido el alma del orco. Número de almas en posesión: 1, 5. Proficiencia aumentada en un 7%. Uf. Aunque le pillé desprevenido, un orco era un orco. Esquivé por los pelos todos sus ataques y conseguí clavarle mi espada en el cuello. Activando habilidad. Regeneración acelerada. Las pequeñas heridas que me hice durante el proceso ya empezaron a cerrarse.
¿Es así como funciona la regeneración acelerada? La energía de mi cuerpo se fue agotando a medida que las heridas desaparecían. No lo sabía hasta ahora, pero, por fin, comprendí el mecanismo de la regeneración. Como su nombre indica, la habilidad acelera el proceso de curación de pequeñas heridas consumiendo mi vitalidad. Por supuesto, no serviría de mucho contra heridas mortales. Pero ya estoy lo suficientemente curado como para volver a luchar. No tengo que usar ninguna de mis pociones. Al menos, no todavía. Consideraría usarlas si estuviera en apuros más tarde. Todavía jadeando, convertí el alma en estadísticas extra. Aumento permanente de tus estadísticas usando las almas en cautiverio. Fuerza aumentada en 2. Agilidad aumentada en 3. La resistencia ha aumentado en 4. Número de almas en posesión: 0, 5. A diferencia del alma del orco trabajador, el alma del orco guardián también aumentó mi resistencia. Mientras me quitaba un peso de encima por la resistencia extra, noté algo. La velocidad a la que aumenta mi fuerza ha disminuido, pero era bastante fácil adivinar por qué ocurría esto. Mis estadísticas empezaban a alcanzar cotas en las que no era posible aumentarlas fácilmente. Fue una sorpresa agradable. Eso solo significaba que estaba sobrepasando los límites de un humano normal. Huff, huff. Jadeé mientras miraba a mi alrededor con la espada y el escudo en la mano. En la fracción de segundo que tardé en matar a aquellos orcos, el fuego se extendió hasta la entrada y la bloqueó por completo. Bien, eso significaba que los orcos cazadores no podrían entrar por esta entrada. Tendrían que tomar el camino más largo si querían llegar aquí. Por supuesto, eso se aplica a mí también. Me di cuenta de que yo también estaba en una posición en la que no podía escapar fácilmente ahora. Sin embargo, tengo las 2 almas de orco a mi favor. Incluso he matado a un orco guardián, así que esto va mejor de lo que había planeado. Al principio me preocupaba que el aumento de las estadísticas se sintiera extraño en mi cuerpo, pero se sentía extrañamente natural. Tal vez es porque mis estadísticas no son demasiado altas todavía. En cualquier caso, no me sentí nada mal. Me costaría la prueba si necesitara más tiempo para acostumbrarme a estas nuevas estadísticas. Shake, 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 shake. Un grupo de orcos salió de la entrada. Había un viejo orco en el centro del grupo, como si estuviera siendo protegido. Ese es probablemente el jefe. Parecían reconocerme como una amenaza, ya que iban armados con arco y flechas, espadas de piedra y lanzas. Bueno, sería más extraño si no lo supieran con todo el alboroto que causé. Gracias por agruparme. Solo había unos 5 enemigos, y solo uno de los 5 tenía un trabajo relacionado con la batalla. Los orcos trabajadores no eran muy peligrosos, aunque tuvieran un arma en la mano. Y, tatat, mientras los orcos seguían asimilando la situación, corrí para aprovechar la oportunidad. Con mis estadísticas actuales, tenía la sensación de que podría superar esta batalla. Shh, shh. Uno de los orcos me apuntó con su flecha. ¡Ush! Fue rápido. Viendo la velocidad y la precisión de la flecha, el orco parecía tener algo de experiencia con el arco. No era algo que pudiera esquivar con mis estadísticas actuales, pero mi escudo no era solo para aparentar. Ting. Shik. Levanté el escudo y reboté fácilmente la flecha. El orco del arco estaba claramente nervioso, pero yo no. Rápidamente clavé mi espada en el cuello del orco del arco y lo atravesé. ¡Sei! ¡Shik! Los orcos cercanos me apuntaban con sus espadas y lanzas sin resultado.
Era honesto, predecible y descuidado. Su único objetivo era mi corazón. Di un paso atrás y me llevé el escudo al pecho. Los orcos obreros solían tener poca o ninguna experiencia en combate y solo confiaban en su fuerza natural. Tang. Por otro lado, aunque acabo de empezar a hacerme más fuerte, he estado estudiando técnicas de batalla durante los últimos 7 años. Así que no fue tan difícil bloquear sus ataques. ¿Sheik? Los orcos parecían sorprendidos de que sus ataques fueran bloqueados. Esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente que carece de experiencia en la lucha. Lo mismo con los orcos. Skiet. Balancé mi espada mientras sus lanzas y espadas rebotaban contra mi escudo. Incapaz de reaccionar debido al retroceso, se formó una línea roja vertical en el estómago del orco. ¡Puac! Su estómago se partió y vomitó los órganos internos. Incluso esto no invocó ninguna emoción en mí. Mejor dicho, aún no tenía tiempo de sentir nada. Aunque me ocupé del orco de la lanza, el orco de la espada seguía en pie. Sentir algo era un lujo que no podía permitirme en la batalla. Todo lo que tengo que hacer es mantener la calma. Di un paso atrás para recuperar el aliento. Tras limpiarme la sangre salpicada de las mejillas, corrí hacia el resto de los orcos, fingiendo retirarme y luego volviendo a correr. El inexperto orco trabajador ni siquiera pudo reaccionar a esto. El orco guardia se dio cuenta de esto y finalmente renunció a rondar al jefe, pero ya era demasiado tarde. Shing. Cuando rebané la garganta del último orco trabajador, el orco guardián soltó un rugido lleno de ira. Shiak. Era como si su mirada asesina dijera: «Te partiré en dos». Bajó de golpe su gran espada, con toda la intención de atravesar el escudo. Mis instintos me decían que mi escudo de rango no resistiría este golpe, e incluso si lo hacía, me rompería la muñeca izquierda que sujetaba el escudo. ¿Sería capaz de luchar sin mi mano izquierda? No tendría ninguna oportunidad. Si no podía bloquearlo, tendría que redirigirlo. Incliné el escudo para que la hoja de la gran espada se deslizara. En el pasado, no habría sido capaz de lograrlo, pero ahora era diferente. Escacacacacacá. ¿Saishik? Mientras el peso de la espada tiraba al orco al suelo, clavé la mía en su abdomen. ¡Psh! La sangre manchó la armadura de cuero perforada mientras sacaba la espada para dar otro golpe. ¡Shuat! Se agarró el estómago mientras daba un paso atrás. ¡Yek! Sus rodillas tocaron el suelo mientras sus gritos tartamudeantes se extinguían. ¡Bam! Cayó boca abajo al suelo y volví a clavarle la espada en la cabeza. No podía bajar la guardia todavía. Los músculos del orco guardián finalmente se relajaron mientras el cuerpo sin vida yacía en el suelo. Ahora solo quedaba el jefe orco. Entonces, Shik. El aterrorizado jefe se aferró a su bastón y siguió murmurando en voz baja. Cuando la divagación se detuvo, Bush, una bola de fuego gigante, apareció frente al jefe. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo el jefe orco. Me preguntaba por qué la guardia se quedó quieta hasta el final. Solo estaban protegiendo al jefe hasta que tuviera tiempo de terminar su conjuro. Los orcos trabajadores solo estaban allí para mantenerme ocupado. Por supuesto, solo lo hacían porque no esperaban que matara a ninguno de ellos. Sabía que el orco cazador más experimentado se convertía en el jefe, pero no esperaba que este fuera el caso. ¿Por qué un orco sería un mago? Pero eso no cambiaba lo que tenía que hacer. Brush. Agaché todo mi cuerpo y me escondí detrás de mi escudo mientras la bola de fuego se lanzaba hacia mí. Esto no fue muy efectivo. ¡Boom! Con el impacto en el escudo, mi visión se volvió roja.
Cada centímetro de mi piel se quemó mientras el olor a carne quemada llenaba el aire. Incluso entonces, me quedé quieto con toda mi fuerza mental. No me había dado cuenta de lo doloroso que era ser quemado vivo, hasta el punto de que prefería arrancarme la piel quemada. Con un dolor agonizante, avancé lentamente. Era lo único que podía hacer en ese momento. Logro endurecedor del fuego desbloqueado. Habilidad resistencia al calor generada. Aparecieron un par de mensajes, pero no tenía ni idea de lo que decían. No se me ocurría nada más que mantenerme consciente. De lo que sí estaba seguro era de una cosa. Sobreviví. Bajé mi escudo y miré directamente al jefe. Con tanta intimidación en mi voz, reuní: estás jodidamente muerto. Aunque apenas podía respirar, aún podía decir esas palabras. El jefe pareció entender a pesar de la barrera del idioma y retrocedió asustado. Su rostro palideció lentamente mientras miraba a su alrededor. Se dio cuenta de que no había escapatoria, ya que estaba rodeado de fuego por todas partes. La esperanza huyó de sus ojos mientras sus posibilidades de escapar disminuían a cero. Arrastré mi cuerpo que apenas se movía mientras agarraba a duras penas la empuñadura de mi espada. El jefe orco se quedó allí, paralizado por el miedo. Crack. El jefe orco soltó su último grito cuando le partí la cabeza por la mitad. Enhorabuena. Has superado el piso 2 de la Torre de las Pruebas. Capítulo 8. Crecimiento. 1. Enhorabuena. Has superado el piso 2 de la Torre de las Pruebas. Como recompensa, has recibido el objeto Capa de Asesino. Como recompensa, has recibido el objeto Daga de Obsidiana. Egia 1. Como recompensa, has recibido 2000 puntos. Como recompensa adicional, has recibido la habilidad Tolerancia al dolor. Como recompensa extra, has recibido 1000 puntos. Por favor, pasa a la sala de espera. La cabeza me daba vueltas. Sentía que aparecían mensajes, pero no podía asegurarlo. La regeneración acelerada ni siquiera funcionaba porque las heridas eran demasiado graves. Agité la mano para apartar los mensajes. Siempre podía mirar los mensajes de la sala de espera, pero esos no. Los restos ardientes de los cadáveres de los orcos. Toda mi atención se centraba en la niebla negra que emitían sus cuerpos en llamas. Saldría perdiendo si no los absorbía todos. Pero estaba en un punto en el que no sería inesperado que me desmayara. Tenía que tomar algunas medidas de emergencia. Metí lentamente la mano en mi inventario para sacar una poción. Poción de regeneración. Un objeto que cura pequeñas heridas al rociarlo. Quité la tapa y vertí la poción sobre mi cabeza. Splash. Las gotas de la poción que goteaban por mi cuerpo dejaban un rastro de dolor al caer al suelo. Supuse que había sido eficaz porque poco a poco estaba recuperando el sentido. Lo único que necesito es poder moverme. Saldré del bosque en cuanto absorba los espíritus. Arrastré mi cuerpo como un zombi hacia la niebla. Tenía que hacerlo antes de desmayarme. Has absorbido el alma del orco. Has absorbido el alma del orco. Has absorbido el alma del orco. Número de almas en posesión. 5. Proficiencia aumentada en un 42%. Me di la vuelta en cuanto terminé de absorberlas. Podía esperar a convertirlas más tarde. ¡Boom! Me desplomé en el portal azul que apareció donde antes estaba el jefe, pasando a la sala de espera.
Perdí el conocimiento mientras una ola de alivio fluía por mi cuerpo. Me desperté en el suelo de la sala de espera. Todavía estaba un poco mareado cuando me desperté, pero no estaba cansado ni mental ni físicamente. Me levanté y examiné mi cuerpo. Todas las heridas y quemaduras que me hice luchando contra los orcos habían desaparecido. Pero ya no puedo usar este escudo. El escudo que sostenía no era más que un pedazo de chatarra ahora. Estaba roto y agrietado sin remedio. No había forma de que pudiera bloquear nada en este estado. ¿Fue el impacto del último ataque demasiado? Puede que el escudo fuera capaz de bloquear los ataques de los orcos guardianes, pero no tenía ninguna posibilidad contra la magia del jefe. Al menos me salvó la vida. Hizo su trabajo antes de romperse. Si hubiera recibido esa bola de fuego directamente, tal vez no estaría aquí ahora. Devolví lo que quedaba del escudo al inventario y abrí la boca. Prueba. Prueba del piso. 3 comienza en 20 Threshers, 21 Omin. ¿Estuve desmayado durante 1 hora? No tanto como pensaba. Me había empujado más allá de mis límites físicos y mentales, así que no fue tan sorprendente. Al menos la sala de espera es bastante efectiva, aunque mi cuerpo aún estaba caliente por los dolores fantasmas. Salí bastante bien librado si lo piensas. Si hubiera sido más grave, habría muerto sin siquiera absorber las almas. Ah, sí absorbí esas almas. Número de almas en posesión: 5. 5. Wow, no me perdí ni una sola alma. Pensé que habría perdido al menos 1 o 2 de ellas. Supongo que debería darme un poco más de crédito. Después de revisar las almas, me puse al día con todos los demás mensajes que me perdí. Todos los mensajes sobre la resistencia al calor y al dolor, así como todos los mensajes de recompensa. No pude evitar sonreír al ver la lista de recompensas. También tenía una cantidad insana de puntos. Inventario. Un objeto que nunca había visto ocupaba la primera ranura. Capa de asesino. Grado D. Oculta todo tipo de presencia en un 10%. Una capa especialmente diseñada para el gremio de asesinos. Mientras la agilidad esté por debajo de 50, aumenta en GA 5. Mientras inserte maná, el usuario puede aumentar su velocidad de movimiento un 15% durante 1 minuto. La habilidad activa se puede volver a usar tras un enfriamiento de 24 horas. No podía creer lo que estaba viendo. Incluso de un vistazo, me di cuenta de que estaba sobrepotenciado. Estas recompensas son una locura. Me dio la recompensa de asesinato a pesar de que no asesiné al jefe. La bonificación por defecto ya era increíble con la velocidad de movimiento y la bonificación de borrado de presencia. Eso ya es bastante bueno, pero la habilidad activa, al introducir maná, el usuario puede aumentar su velocidad de movimiento un 15% durante 1 minuto. Este es el bonus más loco, incluso si el enfriamiento es un poco largo. Aunque eso no fue todo. Daga de obsidiana. Grado: EGIA 1. Velocidad de reacción: GIA 5%. Velocidad de ataque: GIA 10%. Daga que emite maná oscuro, forjada en acero negro. Mide aproximadamente 60 centímetros de largo y no se desafila fácilmente. No es tan buena como la capa, pero sigue siendo algo. Dice que es una daga, pero es lo suficientemente larga como para ser una espada de una mano. Sin embargo, no hay quejas. Es el arma perfecta para ser usada de varias maneras. La blandí un par de veces para practicar. Recordaba al cielo nocturno. Whoosh.
Podía oír el filo de la hoja, incomparable a la espada que había recibido en el tutorial. La decisión fue fácil. Era hora de sustituir la espada del tutorial. La espada del tutorial no tenía un grado cuando la recibí, pero la daga de obsidiana, Egia 1, era claramente el arma de mayor rango. Además, estaba bastante oxidada y desafilada por la sangre. La guardaré en el inventario por ahora. Eso debería ser todo el equipo. Ahora tocaba comprobar las habilidades. Habilidad: resistencia al calor. F. Proficiencia: 5%. Efecto: todo el daño recibido de ataques de llamas se reduce en un 7%. Una habilidad de resistencia al calor que obtuve de un logro. Habilidad: resistencia al dolor. D. Proficiencia: 4%. Efecto: tras un impacto lo suficientemente fuerte, reduce temporalmente todo el sentido del dolor en un 15% y la resistencia al dolor que obtuve como recompensa extra. No estaban mal, pero eran un poco decepcionantes. Hubiera preferido un arma o habilidad ofensiva, pero estoy usando los pocos conocimientos de armas que puedo reunir. Pero hay una gran diferencia entre una habilidad de armas y lo que sea que esté haciendo. Es un poco decepcionante para algo por lo que arriesgué mi vida. Al menos tengo la capa y la daga. Las habilidades de resistencia no son muy rentables al principio. La gente dice que son básicamente inútiles hasta que subes el rango a DH1. Por supuesto, puede ser diferente de una persona a otra. No suben de rango fácilmente a menos que me haga daño, así que no es muy compatible conmigo. Solo puedo entrenarlo en una situación de vida o muerte. Lo único utilizable era la resistencia al dolor. Tal vez es porque era una recompensa extra, pero es una habilidad de rango D. Después de un rato, empecé a preguntarme, ¿los otros también pasaron? Había cazadores en la mezcla, así que no debería preocuparme demasiado. Tuve un pensamiento en medio de la segunda prueba. El objetivo de mi prueba era el asesinato. La prueba se resolvería después de matar al viejo jefe orco. Podría haber pensado que era fácil si no lo pensaba demasiado. Pero el aparentemente débil jefe resultó ser un mago. Y si hubiera entrado en su habitación sin saberlo, los magos generalmente fortifican sus talleres. Asumiendo que su cuarto era su taller, definitivamente tenía algún tipo de medidas antiintrusos. Eso habría terminado muy mal para mí. Hubiera sido más peligroso si atacaba en medio de la noche. Los cazadores de orcos se habrían amontonado y habrían hecho imposible la prueba. Solo sobreviví porque no intenté un asesinato, pero no había garantía de que los demás siguieran mi ejemplo. Abrí la comunidad para ver cómo les iba a los demás. ¿Has entrado en la comunidad? Dificultad: difícil. Comunidad blanda: 3. 1977. 2531. Kim Seong-gun. Joder, ¿hicieron esto posible? Hyun Suk-jin. ¿De verdad murieron todos? ¿En serio? Im Jin-wook. Nah, hay un montón de gente todavía en el 2.0 piso. Kim Seong-hun. ¿Qué carajos? ¿Por qué había un monstruo de rango C en el segundo piso? Kang Sun-woo. Apenas sobreviví usando mi habilidad innata. Maldita sea. Menos mal que mi brazo volvió a crecer. Kim Si-hun. El número total de personas casi se redujo a la mitad. Una buena parte de nosotros murió. Como se predijo, el número de personas en la comunidad se había reducido a la mitad. Pero la parte más importante vino después. Hyun Suk-jin. Espera, ¿tuvisteis monstruos de rango C?
Yo solo vi toneladas de goblins. Kim Seung-hoon. Yo tuve un lich que invocó una cantidad loca de esqueletos. ¿Qué goblins? Kim Si-hoon. ¿Eh? Solo tuve que sobrevivir durante 3 días a esta tribu de orcos. Kang Sang-woo. Tuve que luchar contra un montón de orcos, uno contra uno en un coliseo. Lee Hae-yeon. ¿Cada uno enfrentó una prueba diferente? Supongo que cada uno pasó por sus propias pruebas individuales, pero todos parecían pensar que era excesivamente difícil. No me sorprendió descubrir nada de esto. Kim Seung-hoon. ¿Qué era tan bueno de mí que me querían aquí? Kang Seung-woo. Me gusta lo rápido que estamos creciendo, LOL, pero yo era más fuerte. Sin embargo, Hyun Suk-jin. No lo sé. Yo era un tipo normal antes de esto. Solo quiero volver. Kim Seung-hoon. Me va a llevar mucho tiempo volver a donde estaba antes. Lee Chan-suk. Sai. ¿Habrá alguna forma de que volvamos a la Tierra? Todos en la comunidad se pusieron a discutir cómo volver a la Tierra. Por supuesto, hay una manera de averiguarlo. Solo tienes que preguntarle al administrador. No quería desperdiciar una pregunta, pero a esta gente ya no parecía importarle. Kang Sun-woo. ¿No es hora de que usemos nuestras preguntas? Kim Seung-hoon. Creo que sí. Deberíamos preguntar sobre regresar a la Tierra y recuperar nuestros poderes. Hyun Suk-jin. Compartamos toda la información que encontremos aquí. Yo preguntaré sobre el regreso a la Tierra. Kang Sun-jin. Buena idea. Preguntaré sobre restaurar nuestros poderes. Lee Chang-suk. Preguntaré sobre cómo se calculan las recompensas en las pruebas. Pensé en unirme, pero decidí no hacerlo. Me quedaré aquí. La mayoría de la gente parecía estar de acuerdo conmigo y adoptó un enfoque más de espectador. Es una decisión inteligente. Tienes más que perder dando un paso adelante que ganar algo valioso. Hyun Suk-jin. Respondió el administrador. Lee Chang-suk. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Kim Seung-hoon. ¿Tenemos que subir a la cima de esta torre? Kang Sun-woo. Señor, por favor, comparta las noticias con nosotros, buen señor. La comunidad se inundó de mensajes. Hyun Suk-jin. Hay una manera de volver. Y Hyun Suk-jin. He aquí cómo. Un método para regresar a la Tierra comenzó a aparecer en la comunidad. Capítulo 9. Crecimiento 2. Hyun Suk-jin. Básicamente, puedes volver a la Tierra una vez llegues al 5º piso. Kim Seung-hoon. ¿Es ahí donde termina la torre? Hyun Suk-jin. Viendo que dijeron que el sistema se expandiría en el 5º piso, probablemente no. Park Chan-suk. Una expansión. Hyun Suk-jin. Creo que están planeando añadir más comandos y empezar a vender un objeto llamado Piedra de Retorno. Parecía que en el 5º piso se desbloquearían más cosas. Presté más atención al chat. Hyun Suk-jin. La piedra que puedes comprar en la 5ª planta solo te permitirá volver temporalmente. Kim Seung-hoon. ¿Te dijeron cuánto costaría? Hyun Suk-jin. Nah. Querían que usara otra pregunta, así que me detuve. Lee Ha-yeon. ¿Entonces nunca podremos volver a la Tierra permanentemente? Hyun Suk-jin. No, he oído que hay otro artículo para eso en la 8ª planta. Kang Sang-woo. Así que no hay manera de volver todavía. Maldita sea. La charla se calmó mientras todos se ponían sombríos. Sin embargo, vi esto como una gran victoria. Así que hay una manera de volver. Es todo lo que he querido desde que entré en la torre. Lo mismo que todos los demás. Mientras llegues al 8º piso,
Deberías poder volver. Pero, ¿por qué es que...? La noticia no me hizo tan feliz. Kang San-woo. De acuerdo, es mi turno de difundir algo de conocimiento. Más información comenzó a aparecer en la comunidad. Kang San-woo. Básicamente, no es posible recuperar tus habilidades, pero puedes crecer muy rápido subiendo a la torre. Lee Chan-suk. Pregunté cómo se calculaban las recompensas. Hyun Suk-jin. Hey, déjanos tenerlo. Lee Chan-suk. Así que cada uno tiene sus propias pruebas individuales y obtienes recompensas extra dependiendo de lo especial que haya sido su método de superación. Kim Seung-hoon. Eso es más simple de lo que pensé. Todos empezaron a compartir lo que descubrieron a diestra y siniestra. Podrían estar cobrando puntos por esto. Sin embargo, ni una sola persona trató de vender nada. Todos estaban demasiado preocupados con la idea de volver a casa. Lee Hae-yeon. Solo pregunté por la expansión y obtuve una respuesta. Lee Seung-jin. Oh, eso fue rápido. ¿Qué te han dicho? Lee Hae-yeon. A partir de la 5 era planta, van a vender más armas, así como más artículos como la piedra de retorno. Lee Hae-yeon. E incluso venderán habilidades a partir del 8º piso. Lee Seung-jin. ¿Venderán habilidades? Supongo que no debería sorprenderme. Hyun Suk-jin. ¿Eso es todo la expansión? Lee Hae-yeon. No, creo que también van a añadir un nuevo sistema llamado divergencia. Lo que llamaban la divergencia era simple. La prueba basada en la narrativa. La prueba basada en la batalla. La prueba basada en la estrategia. En el 8º piso, puedes elegir una de estas divergencias. Esencialmente, determinaría la forma en que subirías a la torre. Lee Hae-yeon. Una vez que elijas una divergencia, obtendrás la prueba relevante. Si eliges la prueba basada en la narrativa, desempeñarás un papel dentro de una historia. Las pruebas basadas en batallas consistirían sobre todo en una erradicación o una incursión, y las pruebas estratégicas consistirían en desafíos en los que podrían participar los demás contendientes, como capturar la bandera. Podría imaginarme cómo serían todas además de las pruebas narrativas. Hyun Suk-jin. E incluso, si planeas irte en la Okuira planta, todavía no sabemos lo caro que sería el artículo. Kang Sang-woo. Maldita sea, supongo que tengo que empezar a ahorrar. Park Chan-suk. Podrías morir si eres demasiado tacaño con ello. Ten cuidado. Kim Song-gun. Puede que tengas que seguir subiendo a la torre para ahorrar suficientes puntos. Lee Hae-yeon. Sí. No pude averiguar nada más. Lee Jin-woo. No me gusta cómo suena eso de tener que ir contra los otros retadores. Park Chan-suk. Probablemente no dejarán sobrevivir al que pierda. Lee Jin-woo. Ni siquiera sé por qué esa es una opción. Por lo que parece, el administrador no parecía querer darnos toda la información. Debería tener esto en cuenta cuando haga mis preguntas. No había mucho más que sacar de la comunidad después de eso. Kim Dong-hyuk. Creo que ahora entiendo el sistema de divergencia. Hyun Suk-jin. Creo que hemos entendido todo lo que podíamos a estas alturas. Kim Song-gun. Supongo que todo lo demás depende de nosotros ahora. Lee Song-jin. Maldición. Las otras dificultades probablemente ya salieron. Oh, Chun-suk. La Mao sí. Somos los únicos que seguimos atascados aquí. Apagué la comunidad cuando las conversaciones se volvieron irrelevantes. Porque no estoy tan feliz de saber que podemos volver a casa. Si pudiera volver, sería un cazador de primera clase.
Usando mi habilidad innata, sería capaz de recorrer mazmorras absorbiendo almas para hacerme más fuerte. Probablemente podría convertirme en un cazador de rango A. Pero eso no me gustó. Supongo que la codicia humana no tiene límites. Era la primera vez que me daban la oportunidad de crecer. Quería ser más fuerte. Quería subir más alto. Una sonrisa se me escapó por la comisura de los labios. ¿Estoy intentando suicidarme? Tuve que reaccionar. Slap, contrólate. Me di una palmada en la cara para recuperar la compostura. Los desafíos del 5 Gero y 8 Gero piso eran un problema para el futuro. Puede que ni siquiera sobreviviera a la tercera. Tenía que concentrarme. Pensaré en esos pisos cuando llegue a ellos. Lo más importante era seguir vivo. Han Sung-yeon. Fuerza, 16. Resistencia, 11. Agilidad, 11. Maná, 8. Habilidad innata. Nigromancia, F. Habilidad, regeneración acelerada. Eje 1. Resistencia al calor. F. Resistencia al dolor. D. Esto me gusta más. Era mucho mejor que la vez del tutorial donde todas las estadísticas estaban por debajo de 10. Pero no sabía si esto sería suficiente para los pisos superiores. Necesitaba hacerme más fuerte. Habilidad innata. Nigromancia, F. Proficiencia, 65%. Efecto básico. Capaz de absorber las almas de los muertos y controlarlas a voluntad. Efecto extra 1. Capaz de aumentar permanentemente las estadísticas, dependiendo de la naturaleza y el rango del alma. Efecto extra 2. Puedes almacenar almas para usarlas más tarde. La capacidad de almacenamiento de almas depende del rango de la habilidad. La competencia de mi habilidad innata se acercaba al 100%. Eso significaba que era casi el momento para que mi habilidad innata evolucionara de nuevo. Una vez que llegue al 100%, debería alcanzar el rango E. Entonces debería ganar algunos efectos extra. Eso fue lo que dijeron los otros jugadores cuando sus habilidades innatas subieron de rango. Pronto voy a necesitar algo un poco mejor que solo absorber almas. Más que nada porque mis estadísticas ya no aumentaban tanto, pero no me preocupaba demasiado. Siempre podía encontrar más monstruos con los que luchar. La nigromancia hacía al usuario más y más fuerte cuanto más luchaba. Sería capaz de subir de rango siempre y cuando estuviera bien preparado para la tercera prueba. Empecé absorbiendo todas las almas que tenía. Aumentar permanentemente tus estadísticas usando las almas en cautiverio. Fuerza aumentada en 9. Agilidad aumentada en 14. La resistencia ha aumentado en 10. Maná incrementado en 6. Número de almas en posesión, 0, 5. El poder se desbordó en mi cuerpo. En el pasado, solo me sentía con más energía que antes, pero esto era diferente. Sentía que mi cuerpo no sabía qué hacer con todo el poder sobrante. Satisfecho, abrí mi ventana de estadísticas. Han Sung-yeon. Fuerza, 27. Resistencia, 25. Agilidad, 28. Hyauno 5. Maná, 13. Habilidad innata. Nigromancia, F. Habilidad. Regeneración acelerada. Eje 1. Resistencia al calor. F. Resistencia al dolor. Las 3 estadísticas que afectan al cuerpo físico estaban por encima de 20 ahora. No solo eso, sino que también estaban a punto de llegar a 30. Mi agilidad ya está por encima de 30 si cuentas la bonificación del objeto. Probablemente podría matar a un orco con mis propias manos ahora mismo. Tac.
Me impulsé contra el suelo y salté tan fuerte como pude. Me impulsé contra el techo y aterricé de nuevo en el suelo. Después de un total de 4 viajes de ida y vuelta, ni siquiera me inmuté. Se sentía más como un calentamiento para mí. Estoy empezando a sentirme más y más inhumano. Mi cuerpo se sentía más como un arma viviente ahora, sobre todo teniendo en cuenta que las estadísticas estaban bien equilibradas. Aunque todavía no estoy muy acostumbrado. Con tanta fuerza, no podía controlar bien mi cuerpo, pero debería ser físicamente superior a un orco promedio. Mientras pudiera acostumbrarme, probablemente pueda un obuno o un monstruo de rango D. De cualquier manera, nunca debo bajar la guardia. Un error podría costarme la vida. La prueba del piso 3 comienza en 18:32 min. Creo que ya es hora de que empiece a entrenar de nuevo. No podía ser arrogante solo porque gané una batalla. Primero, me compré otro escudo. Escudo de madera muerta D. Coste 2.1 puntos. Explicación. Escudo fabricado por un mago negro con un trozo de madera muerta. Activa un buff cuando la vida cae por debajo de un umbral. Esto debería ser suficiente. Tenía suficientes puntos de sobra. Has comprado escudo de madera muerta. D. 2.1 puntos deducidos. Saldo restante 1. 275. Me costó un ojo de la cara, pero estuvo bien. Todavía me quedaba mucho de la recompensa de la 2ª prueba. Escudo de madera muerta D. Calificación D. Un escudo redondo violeta que un mago negro forjó para Berserker. Hecho de madera muerta de calidad que no se rompe fácilmente y absorbe el impacto. Aumenta la velocidad de ataque tras perder cierta cantidad de vida. Aumenta la fuerza tras perder cierta cantidad de vida. Decía que lo había forjado un mago negro, así que tenía sentido que los efectos fueran bastante espeluznantes. Los efectos deberían ser bastante útiles en las pruebas. Hecho para un berserker, Supongo que eso es lo que soy ahora. Tenía que luchar sin parar si quería seguir vivo en estas batallas. Eso era suficiente distracción por el momento. Me puse todo el equipo y empecé a entrenar. Técnicas de escudo y daga, junto con acostumbrarme a este nuevo cuerpo. También tuve que comprobar los efectos de la capa de asesino. Solo podías usar las habilidades activas pasando maná a través de ella. Tengo que practicar un poco porque acabo de empezar a usar el maná. Así, podría usarlo en batalla con más naturalidad. La prueba del piso 3 comienza en 17:12 min. Me sumergí en el entrenamiento con mi nuevo escudo. Había mucho que aprender ahora que mi alcance se había reducido mucho con la daga, pero cuanto más entrenaba, más disfrutaba. Me acostumbré a la daga y a mi fuerza inhumana. Nunca me habría imaginado así en el mundo exterior. Solo ese hecho hizo que el entrenamiento se sintiera agradable. En serio, esto es bastante agradable. Ver cómo aumentaban mis estadísticas arrojaba una nueva luz sobre el entrenamiento repetitivo. No era como si de repente me hubiera convertido en un prodigio de la esgrima o algo así, pero aún así estaba extasiado por haberme vuelto tan fuerte. El corazón se me salía del pecho y todo el cuerpo se me calentaba. Me sentía vivo todo el tiempo. Quizá me estaba volviendo loco poco a poco. ¿Era normal sentirse así cuando podía morir en cualquier momento? Tal vez sí. Nunca sabes lo que tienes hasta que estás a punto de perderlo. También era la primera vez que tenía posibilidades en mi futuro como cazador. Las estadísticas, habilidades y capacidades innatas.
Tal vez porque nunca había tenido todas las cosas que los demás daban por sentado. Solo tenía que pensar en sobrevivir a la tercera prueba. Mientras me perdía en mis pensamientos y en el entrenamiento, apareció un mensaje. La prueba del piso 3 comienza en 0 segundos. Es hora. Era hora de empezar a subir la torre de nuevo. ¿Aceptas la prueba del tercer piso? S.N. Es hora de probar los frutos de mi entrenamiento. Capítulo 10. Crecimiento 3. Entré en el tercer desafío tan pronto como terminó el tiempo de reutilización de la capa del asesino. No había nada más que pudiera hacer para prepararme. Para sobrevivir y regresar a la Tierra, tenía que hacer esto ahora, ingresando al piso 3 de la torre de las pruebas. Dificultad. Difícil. El objetivo de la siguiente prueba es batalla. Le deseamos al tetador un final satisfactorio para su elección. Un atrio húmedo apareció cuando entré en el portal. Era una cueva aparentemente normal con pequeños charcos de agua. Un pequeño agujero en el techo dejaba entrar un rayo de luz solar en el centro de la cueva. La prueba del tercer piso comenzará pronto. Condición de éxito de la prueba. Mata al centinela de la oscuridad. Condición de prueba fallida. Muerte del retador. Recompensa de éxito de prueba. Elixir de acero. C. Penalización por fallo de prueba. Muerte. Miré a mi alrededor después de ver el mensaje. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar lo que es un centinela de la oscuridad. No había nada con ese nombre en la base de datos de la Asociación de Cazadores. Otra cosa, no veo nada que pueda llamarse centinela de la oscuridad. Eso significó, podría estar escondido. Sostuve mi escudo con fuerza mientras caminaba hacia el centro de la cueva. No sabía de dónde saldría. Mi guardia tenía que estar levantada en todo momento. Entonces, el centinela de la oscuridad aparecerá en 10 segundos. ¿Ah? Miré fijamente el mensaje. He visto esto en alguna parte. Acabo de recordar dónde vi el mensaje por última vez. La prueba del tutorial. Parecía que eso fue hace una eternidad. Eso significaba que el enemigo aún no había aparecido. Eso fue más presión psicológica para mí. Sería una cosa si se escondiera, pero ahora estaría engendrando en algún lugar totalmente al azar. Esto es mucho más precario, pero no había mucho que pudiera hacer sobre esta situación. Mantuve la guardia alta y esperé pacientemente durante 10 segundos. El centinela de la oscuridad está desobando ahora. Un chillido perforó mis tímpanos cuando apareció el mensaje. ¡Suá! El sonido del aire triturado se acercó desde la izquierda. Torcí mi cuerpo y levanté mi escudo. Krang. El impacto paralizó mi brazo incluso a través del escudo. El ataque fue lo suficientemente fuerte como para provocarme un gemido. Entré en pánico por un segundo, pero volví a mi postura. Entonces, derrota al Doppelganger, centinela de la oscuridad. El centinela de la oscuridad del que hablaba el sistema finalmente se mostró. Una figura oscura y sombría vaciló en la corriente de luz solar. Era similar a una persona. Como una masa negra que intentaba torpemente parecerse a un humano, y el escudo y la espada en su mano. ¿Me está copiando? La figura sin ojos, nariz y boca me asustó un poco. Esta fue la primera vez que me enfrenté a algo sobre lo que no tenía información. Eso significa que ningún otro cazador se ha enfrentado a este monstruo antes, Prina. Eso solo hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Enfrentarse a un enemigo desconocido era una gran desventaja. Bajé mi cuerpo y lo escondí detrás del escudo. Estaría en desventaja si diera el primer paso. Pero, el Doppelganger
también se paró en su lugar, como si no fuera un ser vivo. ¿Es un monstruo inteligente? Eso no es bueno. La mayoría de los monstruos actúan puramente por instinto, pero los monstruos por encima del rango C comienzan a ganar inteligencia. El segundo piso incluso tenía un mago. Realmente me di cuenta de que esta era la dificultad más difícil. Después de cada prueba, podía sentir que avanzaba poco a poco hacia la muerte. Esto debe ser lo que es caminar sobre la cuerda floja. Krum, krum. El área facial oscura del doppelganger se abrió y reveló una boca. Cuando su gruñido de tono bajo expuso los colmillos colocados irregularmente, ¡whoosh! El brazo derecho del doppelganger se extendió hacia mi cara. La capacidad de cerrar la distancia sin mover un paso era aterradora. Doblé mi torso hacia atrás a toda prisa para que su brazo me rozara. Krumna. El brazo raspó las paredes de la cueva y el choque resonó por toda la cueva. Una cantidad absurda de fuerza. Por un segundo allí, miré hacia el vacío. Una batalla. ¿Tengo que matar a ese monstruo? No estaba limitado por el rango y era físicamente superior a mí. Esto fue completamente diferente de la segunda prueba. Mi estrategia de aislar al oponente más fuerte no funcionaría aquí. 1 a 1. Un 1 contra 1, sin estrategia involucrada. Mi cabeza se llenó de desesperación cuando me di cuenta de que esta era la única manera de despejar esta prueba. Pero, whoosh, no pude deleitarme con mis sentimientos por mucho tiempo antes de que su brazo me disparara de nuevo. El ataque fue demasiado fuerte para bloquearlo con mi escudo. Tuve que esquivar esto con una cantidad mínima de movimiento si quería reaccionar a su próximo ataque. Tuve que sacudirme la duda y la vacilación. Incliné la cabeza hacia un lado, mientras apenas lograba esquivar el ataque. Jack, cuando la daga del doppelganger pasó como una flecha por mi cara. Goteo. Mis mejillas ardían cuando sentí que mi sangre goteaba. Me limpié la sangre de la cara y corrí hacia el monstruo. Tengo que cerrar la distancia si quiero tener alguna oportunidad de ganar. A este ritmo, me cansaría solo tratando de mantenerme con vida. Si pudiera cerrar la distancia, su cambio de forma no sería tan útil. Pero el doppelganger pareció dar la bienvenida al combate cuerpo a cuerpo. No sé por qué renunció voluntariamente a su ventaja, pero esta era mi oportunidad. Aprovechando la distancia, le di un golpe en el corazón al doppelganger. Sin embargo, el doppelganger no se lo tomó a la ligera. Sí. Bloqueó mi daga, usando el escudo en su brazo izquierdo. Debe ser por eso que me permitió acercarme tanto. Pero esperaba esto de un monstruo tomando mi forma. No dudé en tomar otra oportunidad. Whoosh. Hice un amplio movimiento, obligando al monstruo a dar un paso atrás. Continué con una barra vertical. Clang. Lo bloqueó de nuevo con el escudo, pero no importó. El objetivo del ataque no era acertar. ¡Pam! Pateé la pierna del doppelganger mientras estaba distraído por la daga. La mayoría de los monstruos perderían el equilibrio en este punto. La pierna del doppelganger vaciló, pero rápidamente recuperó su forma. ¿Qué clase de? Apunté directamente a la articulación, pero eso ni siquiera importó. Asumí que podría no ser el más efectivo, pero no pensé que los ataques físicos serían completamente inútiles. Esto fue simplemente inesperado. Clang. Después de nuestro breve intercambio, me di distancia y miré al doppelganger. Sus habilidades eran una locura, pero también comenzaba a copiar más claramente. Incluso tiene la misma postura que yo ahora. Supongo que no se llama doppelganger por nada. Cuanto más durara este intercambio, más fuerte se volvería este doppelganger. Ya estoy en desventaja.
la capacidad de transformar y fortalecer las partes de su cuerpo, y la inteligencia para copiar las técnicas de su oponente. Puede tener más habilidades, pero esta fue suficiente información. Si esto se prolonga, pierdo. Tenía que terminar esto lo más rápido posible. Tendría que tirarle todo lo que pudiera. Volví a balancear mi daga, cuando ese hecho se instaló en mi cerebro. Clang. El doppelganger lo bloqueó perfectamente de nuevo. Parece que terminó de aprender mis técnicas de escudo. Pero, clan, can, tan, clan. No me detuve y continué blandiendo mi daga. Tenía que haber un límite a la cantidad de impacto que podía manejar. Si pudiera presionar continuamente a este tipo, podría mostrar una apertura. Tung. Mi teoría pronto demostró ser correcta. El escudo cayó hacia atrás después de innumerables cortes. Rápidamente lo apuñalé en el corazón tan pronto como llegó mi oportunidad. Un jab limpio. Jack. Líquido fangoso salió del agujero recién formado. El doppelganger se tambaleó hacia atrás por un segundo, pero recuperó su postura. Parecía un poco conmocionado, pero no en la medida en que su vida estaba en peligro. El agujero en el doppelganger ya se cerró solo. Sin embargo, no parecía completamente inútil. El doppelganger definitivamente se sintió amenazado por mí ahora. Eso significa que la daga fue efectiva. Y no es inmune a todos los ataques físicos. Mientras mi ataque fuera lo suficientemente fuerte como para atravesar sus defensas, un ataque en el cuello o la cabeza podría matarlo. Por supuesto, no reaccionó tan bien como quería al ataque en el corazón, pecho. Pero el cuello y la cabeza son diferentes. No muchos monstruos son desfasados por la decapitación. Un doppelganger no debería ser una excepción. Eso es lo suficientemente bueno para mí para darle una oportunidad. Necesito una oportunidad para conseguir un buen ataque. Eso significaba que tendría que usar todo lo que tenía. Concentrándome en la energía de mi estómago, distribuí el maná en mi cuerpo. Moví mi maná con facilidad, tal como lo practiqué en la sala de espera. En el pasado, hacer esto requería toda mi energía y concentración. Después de todo, el maná es mi estadística más baja. Pero ahora, usando la habilidad activa de capa del asesino, Inda, velocidad de movimiento, Giauno 15, tiempo restante de activación, 0,059. No fue tan agotador después de que aumentó mi estadística de maná. Solo la sensación de que algo abandona mi cuerpo. Me cuesta un poco, pero nada insoportable. Esto podría cambiar el rumbo a mi favor. Moví un poco de maná en la capa y comencé a moverme. ¡Pac! Ligeramente empujé mi pie, y mi entorno pasó rápidamente a mi lado. Una agilidad superior a 30, con un 15% de impulso. Un poco fuera de balance. Apenas logré recuperar el equilibrio mientras volaba por el aire. Esto solo fue posible a través de los frutos de mi entrenamiento. Solo tengo que hacerlo como lo hice en la sala de espera. Concentré toda mi atención en la punta de los dedos de mis pies y levanté mi escudo en lugar de la daga. No fui lo suficientemente arrogante como para apuntar directamente a su cuello. Aunque si estuviera acostumbrado a esta velocidad, habría intentado abrirle el cuello. No solo no estaba acostumbrado a esta velocidad, sino que también sostenía un escudo. Sin mencionar que robó todas mis técnicas de escudo. Y esto es lo mejor que puedo hacer por ahora. Cac, cuando el impacto del choque me golpeó. Pille, un zumbido desconocido llenó mis oídos y sacudió mi cerebro. Pero ni siquiera tuve tiempo de gritar. Crash. Todo mi cuerpo tembló y mi visión se adentró y se alejó. El retroceso fue mucho peor de lo que pensaba.
Uf, mi visión era borrosa y mi cabeza me estaba matando. Yo tampoco podía mover mi cuerpo. La habilidad resistencia al dolor se está activando. Todo el dolor inducido al usuario se reduce en un 15%. Esta habilidad era la única razón por la que todavía estaba consciente. Maldita sea, ¿qué me pasa? Me apoyé en la grava fría. Estremecimiento. Me temblaban los brazos y la sangre goteaba hasta el suelo. Debo haber golpeado algo cuando me estrellé. Estaba demasiado mareado para saber de dónde venía la sangre. El dolor parecía venir de todas partes, pero no importaba. La habilidad, regeneración acelerada, se está activando. La habilidad se activó y comencé a recuperar algo de claridad, aunque se sentía como si el tiempo estuviera pasando extra lento. Esto debería haber dejado un impacto en el doppelganger. Lo más probable es que ahora también estuviera debilitado como yo. Subí cojeando para mirar alrededor. Entonces, este loco hijo de... Vi al doppelganger temblando en la esquina de la cueva. Mirando sus piernas y brazos sin forma, recibió una buena paliza. Sin embargo, incluso eso parecía estar reparado ahora. Al menos todavía estaba luchando por moverse en este momento. No tenía un momento que perder. Agarré mi escudo y mi daga y corrí hacia el monstruo. Se estaba recuperando bastante rápido, pero estaba seguro de que podría decapitarlo antes de eso. Tiempo restante de activación. 0, 0, 27. Todavía me quedaba algo de tiempo en mi buff. El efecto del escudo de madera muerta, D, se está activando. Fuerza aumentada en 2 temporalmente. La velocidad de ataque aumentó ligeramente temporalmente. Buen momento. Gastar todos esos puntos en el escudo terminó valiendo la pena. La fuerza fluyó a través de mi cuerpo, a diferencia del doppelganger apenas vivo. Era ahora o nunca. Crack. Cuando clavé la daga en el cuello del doppelganger. Felicitaciones. Has despejado el tercer piso. Finalmente. Capítulo 11. Crecimiento 4. Enhorabuena. Has superado el piso 3 de la torre de las pruebas. Como recompensa, has recibido elixir de acero. Como recompensa, has recibido 3 puntos. Como recompensa adicional, has recibido la habilidad puñalada de cazador. Como recompensa extra, has recibido 1 puntos. Por favor, pase a la sala de espera. Los mensajes familiares aparecieron mientras el cuerpo del doble se desintegraba. Dejé escapar un suspiro de alivio cuando las piernas me fallaron y caí al suelo. Plop. Mi resistencia se agotó por la regeneración acelerada. El maná era necesario para activar la habilidad del manto. Y el retroceso del placaje. Estaba agotado física, mental y espiritualmente. Si algo hubiera salido mal, podría haber sido yo el que hubiera quedado tendido allí. Pensé que me había vuelto mucho más fuerte, pero esta dificultad no estaba equilibrada en absoluto. Habría muerto si mi habilidad innata no estuviera orientada a la batalla. Lo mismo con todos los demás. Probablemente solo duraron lo que duraron porque solían ser cazadores. La mayoría de la gente normal probablemente murió. Yo también estaría en su lugar si no me hubiera entrenado en diferentes disciplinas marciales durante los últimos 7 años. Pero, ¿por qué? En lugar del miedo a la dificultad creciente, una emoción diferente estaba empezando a surgir. El sentimiento de victoria. El mismo sentimiento que me abrumó en el primer y segundo piso. Decidir luchar y luego ganar.
La sensación era suficiente para hacerte olvidar los encuentros cercanos con la muerte. La sensación era más intensa que nunca después de superar la 13ª planta. Intenté reprimir los sentimientos durante un tiempo, pero... Badum. El hecho de que luché y logré algo. ¿Era algo que podía hacer que mi corazón latiera tan rápido? De ninguna manera. Esto no era algo que una persona normal sentiría. ¿Cómo podrías estar emocionado después de casi haber muerto? Esto era diferente a sentirse aliviado por haber sobrevivido. Pero solo saber ese hecho no me hizo más normal. Tal vez sea porque los últimos 7 años de mi vida han sido muy estancados. ¿O estaba así de loco desde el principio? De cualquier manera, esta torre no es una buena noticia para mí. Me pone a prueba hasta el límite y ofrece una recompensa justa. A diferencia de la vida real, donde mi duro trabajo no sirvió de nada. Tal vez eso también es solo una excusa. No importaba la razón. Estaba claro que yo era anormal. Pero esa fue también una de las razones por las que sobreviví. No podía negarlo. Los que eran capaces de adaptarse sobrevivían y los que no, morían. Por eso los miembros de la comunidad bajan cada piso. Desde esa perspectiva, no estaba tan mal. Me había adaptado completamente a esta nueva forma de vida. Pero oí que los cazadores en mi situación eran los que corrían más peligro. Es más fácil volverse adicto a la emoción de la batalla y volverse loco. Oí que esto era más grave para las personas con habilidades innatas de tipo crecimiento. Entonces, ¿estaba mal sentir estos sentimientos? No lo sabía. Probablemente era algo bueno por ahora, pero todo cambiaría en el 5º piso. Había una posibilidad de volver a la Tierra después de eso, pero por ahora, concentrémonos en seguir vivos. Eso era más que suficiente para mantenerme ocupado por ahora. Me levanté y caminé hacia el doble. Metí las manos en la niebla negra. Has absorbido el alma del doppelganger. Número de almas en posesión, 1, 5. Proficiencia aumentada en un 35%. Mi sorpresa por el aumento de proficiencia no duró demasiado. La proficiencia de la habilidad innata nigromancia ha alcanzado el 100%. La habilidad innata nigromancia ha subido de nivel. Realmente no esperaba que eso pasara. ¿Va a subir de rango tan de repente? Todo lo que podía hacer era mirar sin comprender. No entendía por qué la competencia había aumentado tanto y la habilidad había subido de rango. Pero tenía un presentimiento. Tal vez hay un bono oculto dependiendo del alma que absorbo. Tal vez la habilidad aumenta más si es más fuerte que yo. Había oído de algunas habilidades que funcionaban así. El sistema era conciso y no siempre lo explicaba todo. Por supuesto, esto no era algo malo para mí. Supongo que esta vez tuve suerte. Esa era la única explicación posible. Parecía que mi habilidad innata tenía un potencial bastante alto. Esta habilidad era probablemente una de las habilidades de crecimiento de nivel superior. Me vuelvo más fuerte cuantos más enemigos combato, y la habilidad explota dependiendo de algunas condiciones. Una risa seca escapó de mi boca mientras abría mi ventana de estado. Habilidad innata, nigromancia, E. Competencia, 0%. Efecto básico, capaz de absorber las almas de los muertos y controlarlas a voluntad. Efecto extra 1. Capaz de aumentar permanentemente las estadísticas dependiendo de la naturaleza y el rango del alma. Efecto extra 2. Puedes almacenar almas para usarlas más tarde. La capacidad de almacenamiento de almas depende del rango de la habilidad. Efecto extra 3.
puedes adquirir una habilidad vinculada a un alma en un porcentaje determinado al absorberla. No pude contener una sonrisa de satisfacción al ver el efecto añadido. Dicen que es alto riesgo, alto retorno. Y era cierto. Matar al doppelganger era sin duda un riesgo que merecía la recompensa. Nunca he oído hablar de una habilidad que te permite tomar una habilidad de un monstruo. Otra señal de que se trataba de una habilidad innata de primer nivel. Entiendo que puedas absorber estadísticas, pero ¿habilidades? Eso es demasiado. Nadie había oído hablar de algo así. Tampoco había prerequisitos para absorber habilidades. Es como si la torre fuera de alto riesgo, alto retorno. La nigromancia era de bajo riesgo, alto rendimiento. No había mucho de qué preocuparse. Pero las recompensas eran comparables a las de la torre. Incluso si había algunas condiciones invisibles, esto seguía siendo un trato ganador para mí. Nunca pensé que terminaría con una habilidad innata como esta. Era diferente al pasado, donde no podía hacer que ninguna de mis estadísticas aumentara. Todo lo que tenía que hacer era luchar contra enemigos fuertes. Bueno, no necesariamente tienen que ser fuertes. También podía masacrar a un montón de enemigos más débiles para hacerme más fuerte. No me extraña que todo el mundo dijera que tu habilidad innata era la más importante. Si acababas teniendo una buena, el valor no se podía medir en dinero. De alguna manera terminé en ese grupo. ¿No podría haber pasado esto un poco antes? Me estaba haciendo pasar por un infierno literal antes de darme esta habilidad sobrepotenciada. Es inútil lamentarse por el pasado. Estaba un poco salado, pero trasladé mi atención a las otras recompensas. Habilidad, puñalada del cazador. Proficiencia, 0%. Explicación: una técnica hecha por cazadores para cazar eficazmente. Efecto: al usar una daga, la fuerza de corte del arma aumenta 5 veces. Hubiera preferido una habilidad de daga más rara, pero no hay que ser demasiado codicioso. Puñalada del cazador. La conocía bastante bien. Hubo un tiempo en que habría matado por esta habilidad. Mi culo sin talento no fue capaz de conseguirla de todos modos. Sin embargo, acabé aprendiendo a usar las armas. Era una de las habilidades relativamente fáciles de aprender y una de las más efectivas. Quiero decir que el efecto es bueno y quería una habilidad de armas, pero ¿por qué esta? Pensé que la Torre de las Pruebas ofrecería una variedad diferente de habilidades de arma. Pero ahora que lo pienso, tenía sentido pensando en los comentarios que vi en la comunidad. Decían que la forma en que superabas la prueba era importante para las recompensas extra. Esto era un reflejo de cómo luché durante la prueba. Usé la daga durante toda la prueba. Supongo que tenía sentido que esta fuera la habilidad que obtuviera. También comprobé el nuevo objeto en mi inventario. Elixir de acero. Grado C. Un elixir en el que un alquimista vertió su alma. Crea una estadística especial, tenacidad. Si la estadística ya existe, la aumenta en 5. El aumento de stat solo se aplica cuando el stat es inferior a 40. La creación de un nuevo stat me llamó la atención. Tenía sentido porque el grado de este artículo era tan alto. Esto sería comercializado a una tasa increíblemente alta en el exterior. Era una locura que algo así estuviera en mis manos en este momento. Incluso si esto se estaba vendiendo a una tasa históricamente alta, ni siquiera podía venderlo ahora y no tenía ninguna intención de hacerlo. Así de importante era la creación de una nueva estadística. Es hora de volver ahora. No quería quedarme en esta cueva sombría y fangosa por mucho tiempo. Quiero absorber el alma y descansar ya.
La habilidad de regeneración no era suficiente para devolverme la salud completa. Selecciona un alma para absorber de las almas en cautiverio. Número de almas en cautiverio 1, 15. Doppelganger. La interfaz se expandió y me dio más opciones. Algunas cosas cambiaron después de que la habilidad subiera de rango. Pulsé sobre el texto que decía Doppelganger e intenté asimilarlo. Entonces, absorbiendo el alma del Doppelganger, capaz de adquirir la siguiente habilidad del alma en un cierto porcentaje. El mensaje ahora decía que estaba en proceso de absorción en lugar de mostrar las estadísticas aumentadas. Un cierto porcentaje. La probabilidad probablemente no era muy alta porque no había ningún riesgo involucrado. No hay forma de que me toque el gordo en el primer intento. Debería mantener mis expectativas bajas para no decepcionarme. Entonces, absorbí el alma del Doppelganger. Adquirir una de las habilidades del Doppelganger. Premio gordo.